¡Ay! ¿Qué pasó? Oye, ¿qué hola? Somos el Por equipo de estaturas. Azteca. Ah, ya. Hola, somos el equipo de Artisteca. Este proyecto está hecho por y para la gente del área de danza, en el cual humanizaremos a las docentes del área y las conoceremos un poco más. ¿En qué momento? Buenas tardes, hoy nos encontramos con Andrea Zabalacano, quien estudió en el Sistema Nacional para la Enseñanza Profesional de la Danza Clásica, Contemporánea y Folclórica, ahora ENDCC. También estudió en el Centro de Educación Artística Frida Kahlo, certificada como educador somático por the Center for Body Means Movements México. Acta de grado por promedio como licenciada en Docencia de las Artes en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Trabajó como coreógrafa con coreógrafos como Peter Chin, Martín Chaput, Laura Rocha, Serafina Ponte, Raúl Parrao, Gerardo Delgado, Silvia Unzueta, Vicente Silva, Juan Ramírez, Javier Romero y Martín Orozco como intérprete, y en distintas compañías nacionales e internacionales, participando en festivales de México y el extranjero. Obtuvo mención como mejor intérprete femenina en 20 Premio IMBA UAM en el Palacio de Bellas Artes. Ha colaborado con el director y productor de cine Roberto Fiesco. Funda en el 2000 Cordax Dramsa, proyecto independiente de danza conformado por alumnos y exalumnos del CEDAR, ahora excelentes bailarines, coreógrafos y gestores en la danza. Actualmente se desarrolla como docente en los Centros de Educación Artística Frida Kahlo y Luis Espota. Su proyecto actual es El Cuerpo que Habito, para procesos de organización, reconocimiento y estructura del cuerpo y sus órganos, así como unipersonales en movimiento para mujeres que han pasado por procesos de cáncer de mama. Toda una vida de enseñanza, de coreografía y de estudio somático. Yo soy Damaris y acompáñenme a conocer a Andrea detrás del telón. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Andrea? Me encuentro muy bien, entusiasmada y nerviosa. Ay, qué bueno. Yo también estoy muy nerviosa, la verdad. Y pues más que nada estoy muy agradecida y muy contenta de que nos hayas concedido esta entrevista. Muchas gracias. Y pues nosotros, al menos en el CEDAR, pues nos podemos dar cuenta de las diferentes formas o la peculiaridad con la que conocen nuestros profesores la danza. Entonces yo te pregunto, ¿cómo es que conoces la danza o quién te introdujo a ella? Bueno, de inicio, ¿quién me introdujo? Pues, no sé si sea lo de siempre, pero mi mamá, ¿no? Mi mamá es una mujer que le gusta mucho la danza, que le gusta mucho la poesía, ¿no? Y pues ella quería, como buena mamá, que su hija fuera bailarina. A mí la verdad es que no me gustaba la danza. No quería hacer danza y no me interesaba hacer danza, ¿no? Entonces, pero bueno, entré al sistema donde ella quiso que estuviera, y tardé casi 2 años y medio en que me gustara la danza. ¿Cómo crees? Hasta que encontré a una maestra que dijo, bueno, no te gusta porque no te gusta, mira, podemos trabajar así. Le puso como mucho empeño a querer encontrar las razones del por qué a mí no me gustaba la danza. Y el día que fui al Palacio de Bellas Artes a ver a Ballet Nacional de México, ya una compañía desaparecida, ¿no?, en este país, bueno, ese día cuando la vi entrar al escenario por primera vez, algo pasó ahí que dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida. Fue una función de danza, una maestra. Wow, qué impresionante.
Y bueno, siempre nos dicen que es importante como confiar en nuestros procesos, ¿no? Para llegar a un buen resultado. Y con esto también me refiero a que en esta búsqueda, en tu proceso, también destacaste en la coreografía y como intérprete. ¿Cómo es que, cómo es trabajar con diferentes compañías a nivel nacional e internacional? ¿Y cómo es ese trabajo con diferentes figuras? Bien, yo creo que la experiencia, bueno, a mí me tocó y soy afortunada en ser una generación de que vive la danza desde los 80 hasta ahora el 2022. Entonces me ha tocado como los procesos de dentro de la danza contemporánea, de los cambios de danza moderna a danza contemporánea o a danza postmoderna o a distintos estilos, ¿no? Tanto en aprendizaje como en estilos de coreógrafos específicamente. Entonces, pues pasar por diferentes procesos como intérprete, ¿no? Con gente que se entrenó en alguna época solo con Graham o solo con Limón o con danza teatro, pero haciendo teatro con gente muy importante en ese momento en la vida, estos coreógrafos. Entonces la transmisión que había hacia nosotros como intérpretes era muy fuerte y muy profunda, era mucho más importante el qué dices, el cómo lo dices, el cómo lo haces, ¿no? Para poder llegar emocionalmente a alguien que pensar solamente en la dinámica de movimiento. Después se fue transformando en distintas técnicas mucho más modernas, mucho más contemporáneas. Empezó a entrar el movimiento somático, ¿no? En general me refiero a técnicas somáticas o técnicas que te pueden ayudar a cambiar el cuerpo y la visión de tu cuerpo dentro de la danza. Y bueno, finalmente trabajar con distintas personalidades ha sido maravilloso, y con la gente en el extranjero en particular. Una experiencia fue en Canadá para un montaje sobre la migración de la mariposa monarca. Entonces, esta mariposa monarca que viaja de México a Canadá o de Canadá a México, 3 bailarines mexicanos, 3 bailarines canadienses. Yo puedo decir que fue una experiencia extraña porque yo sufrí de discriminación por ser blanca, curiosamente, ¿no? Porque el proyecto era para artistas, para los indios norteamericanos, ¿no? Estos hombres grandotes de cabello largo y maravillosos bailarines. Pero bueno, finalmente el coreógrafo dijo, me gustaría trabajar con ella, y pues ahí estuve. La experiencia fue muy buena estando allá, complicada, ¿no? Por el idioma. Y bien, y la otra que fue con Martín Chaput, es un coreógrafo francés, de una compañía muy importante que si la pueden ver, que se llama Philippe Genty, ¿no? Que en aquel entonces también era una compañía impresionante de actores, de bailarines. Entonces el arte era muy integral todavía, ¿no? O sea, existía trabajando el escenógrafo, el actor, el bailarín, el director de cine y demás, no como cada uno en su rama, sino como todos aportando dentro de un proyecto artístico, ¿no? Entonces la manera era diferente, ¿no? Okay. Ahora a veces también, pero por necesidad, ¿no? Tienes que ser coreógrafo, bailarín, gestor. Ser de todo. Exacto. Entonces, bueno. Y bueno, con esto que nos compartes, ¿es posible que de ahí derive Kordax Ramsa? Kordax era o es, ¿no? Dependiendo de si vuelve a surgir como la necesidad. Siempre habemos en las escuelas quienes de repente nos dicen, no, tú no puedes, no, tú no sirves, no, te falta esto, no. Y bueno, en mi caso, que tuve esta situación de que no me gustara la danza, ¿no? En un principio, pues tenía muchas broncas con los profesores, porque era así de, no es cierto, no, y no. Y bueno, finalmente, pues
El trabajo demostró que sí, y yo intenté hacer con Cordax algo muy similar. Todos aquellos exalumnos o alumnos que podían ser inseguros, que podrían tener esta terrible sensación de que la danza no es para ellos, resultó que sí era para ellos, ¿no? Okay. Y Cordax era un proyecto para trabajar todos esos procesos con ellos y conmigo, ¿no? También de alguna manera. Okay. Sobre todo para cuestiones sociales, ¿no? Comunidades primarias de escasos recursos, reclusorios. Eso es lo que hacía Cordax. ¿Y cómo gestionabas este proyecto tú siendo docente? Es curioso porque hacía algo que están haciendo ahorita muy parecido ustedes, ¿no? Yo decía, yo los entreno, yo les monto la coreografía, yo investigo con quién hay que hablar en relación a los reclusorios, y ya existía el yo llamo, el yo hago, y entonces ellos empezaban a gestionar todo esto, ¿no? Entonces lo buscábamos como en colectivo. Okay. ¿No? Qué maravilla conocerte desde estas diferentes vivencias, y pues esto nos deja ver de que la danza no solamente es ser intérprete. De hecho, muchos desconocemos pues que dentro de las artes escénicas tenemos muchas oportunidades, ¿no? Y Todas. como por ejemplo lo que mencionabas hace un momento y se mencionaba en tu semblanza sobre las técnicas somáticas, ¿cómo es que conoces estas técnicas? ¿Cómo te adentras en ellas? Y desde tu punto de vista, ¿qué son? Uy. Estas técnicas somáticas, bueno, justo les comentaba, o te comentaba, que al principio, en el 91, 92, viene el cambio radical en la danza contemporánea en México. Así un cambio maravilloso, porque empiezan a traer maestros extranjeros que empiezan a enseñar release, y en este equipo de maestros extranjeros trajeron a Nancy Toff, ¿no? Una mujer maravillosa, que en aquel momento su técnica Toff se llamaba, no era una técnica, era un método que se llamaba anatomía funcional. Cuando una serie y un grupo de bailarines de esa época entramos a estos cursos intensivos, eran cursos de 9 de la mañana a 9 de la noche, con distintas materias, ¿no? Asignaturas o clases, como quieran llamarle, y una de ellas era la de Nancy. Y era muy fuerte porque en aquel momento, cuando ella se dirigía a nosotros para decirnos, ay, muévete desde tus psoas. ¿Qué es eso? Todos así de, ¿qué? ¿No? Entonces no conocíamos nuestro cuerpo. Y para mí fue muy penoso. O sea, no conocer qué hago era muy penoso, ¿no? O desde dónde me movía, no de lo emocional, sino de lo interno, era muy penoso. Entonces, bueno, fue un aprendizaje donde era necesario descubrirme, conocer, identificar mecánicas de movimiento y la bondad del cuerpo para hacer danza, ¿no? Después tomé clases ella vino 3 años seguidos, ¿no? A entrenarnos algunos, y después tomé clases de Feldenkrais, ¿no? O de Alexander, pero en particular haber estudiado Body Mind, ¿no? Esta certificación como educador somático me movió absolutamente todo, porque es una certificación que trabaja con todos los sistemas, ¿no? Sistema óseo, sistema muscular, sistema endocrino, sistema circulatorio, sistema nervioso, todos los sistemas. Entonces sabes desde dónde te mueves, ¿no? Perfecto. Pues sí, las técnicas somáticas pues creo es algo no tan común, que casi no se escucha, pero pues sí es importante porque ya bien lo estás mencionando, ¿no? Se puede tomar desde y para diferentes situaciones, ¿no? ¿Cuál es el uso o aplicación que has encontrado con estas técnicas? De principio, cuando yo la empiezo a estudiar, justo sucede, ¿no? Que mi madre le da cáncer de mama,
Y entonces cayó en el momento preciso esta certificación, porque hay una parte, son 12 módulos que hay que estudiar durante casi 3 años y medio, ¿no? Entonces, uno de estos 12 módulos tenía que ver con las células, y el cómo se conforman, el cómo viven y el cómo se enferman. Entonces fue un módulo muy complejo, pero a partir de ese módulo yo decidí que la certificación iba dedicada más hacia el apoyo y el acompañamiento de algún tipo de lesión, y me refiero a lesión no una muscular u ósea, ¿no? Me refiero a una lesión pues de vida, ¿no? Estas lesiones que pueden ser desde si estás, no sé, si tienes una colitis tremenda porque eres una mujer o un hombre muy tenso, muy estresado, donde se te inflama el colon y resulta que tienes el médico que te acompaña, como el alópata que te acompaña en el medicamento, tienes a lo mejor el psicólogo que dice, bueno, es que eres súper nervioso y por eso tienes colitis, porque estás muy nerviosa y no puedes, ¿no? Entonces tienes otro acompañamiento, y el educador somático lo que hace es enseñarte una serie de movimientos para que puedas relajar a partir del movimiento ciertos órganos que te están oprimiendo, ¿no? O sea, para poder trabajar tus intestinos, por ejemplo. Entonces, a lo mejor son una serie de movimientos que tú puedes decir, ¿no? Y los puedes danzar, pero los puedes hacer a partir de eso, ¿no? Qué maravilla de verdad escuchar todo esto que nos estás compartiendo, y pues son cosas que el espectador no ve mientras estás en escena, o incluso nosotros, ¿no? Como alumnos estamos en tus clases y no percibimos todo eso que nos estás compartiendo. Para el equipo de Artisteca es muy importante comunicar todas estas vivencias al área de danza, y posiblemente para las generaciones que vienen, ¿por qué no? Y bueno, para concluir, tenemos una pequeña dinámica para ti. Y así va. Te voy a decir una serie de enunciados, te voy a dar 2 opciones y tú simplemente tienes que contestar así, lo primero que se te ocurra. Ok. ¿Va? ¿Estás lista? Sí. Perfecto. ¿En las vacaciones, bosque o playa? Ay, qué difícil. Bosque. Bosque. ¿Helado o nieve y de qué sabor? Helado y de menta con chocolate. Qué rico. ¿Poder hablar con los animales o poder hablar todos los idiomas del mundo? Ay, no, con los animales. Ay, sí, ¿para qué tratar con gente, verdad? No, no es cierto. ¿Ropa suelta o sujeta? Ropa suelta. ¿Izquierda o derecha? Derecha. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Estación del año favorita? Otoño. ¿Té o café? Café. ¿Romance o terror? Ah, romance. ¿Ser capaz de revivir momentos de tu vida o ponerle pausa? No, ponerle pausa. ¿Cuál de los cuatro elementos te gustaría dominar? El agua. ¿Ciego o sordo? Ciego. Ok. ¿Falda o pantalón? Pantalón. ¿Anillos o pulseras? Anillos. Ok. Muchas gracias por tu tiempo. Y como te mencionaba, pues el equipo de Artisteca pretende rescatar todas estas vivencias para comunicarlas. Y pues nada, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes.